Aló, aló, aló. Sí, invitamos a los compañeros y compañeras a ingresar al salón principal de Constramed y dar inicio al foro de Aló, aló, Industrial aló. Chile. Sí, Invitamos a los compañeros y compañeras a ingresar al salón principal de Constramed y dar inicio al foro de Industrial Chile. sí. Invitamos a los compañeros y compañeras a ingresar al salón principal de Constramed y dar inicio al foro de Industrial Chile. Sí. Invitamos a los compañeros y compañeras a ingresar al salón principal de Constramed. Reiteramos los compañeros y compañeras, dar, entrar al salón. Perfecto. Bueno, buenos días, compañeros. Muchas gracias por su asistencia. Para dar inicio a este foro, dejamos en palabras del presidente de la Confederación, Horacio Fuentes, encargado de inaugurar este evento para todos y todas. Compañeros. Gracias, Jorge. Bueno, darle la bienvenida a Marcos, a la compañera Irací, a nuestra sede, ¿ya? Y la idea de hoy día y fundamental, perdón, y la idea, ¿no es cierto?, fundamentalmente es que primero darle las gracias a todos ustedes que están acá. Creo que estamos viviendo tiempos bastante importantes y cruciales en la vida política de nuestro país. Y que tiene que ver con que hoy día nosotros tenemos que tomar algunas decisiones que van a definir el futuro de las y los trabajadores en los próximos años. Yo creía que era música de fondo. Claro, como cabaret. Sí, qué raro, sí. Pero está bien, pues, ahí. Ah, ya, 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 ya. Todo de nuevo. Dale, dale. Bueno, en primer lugar, saludar a los compañeros, a la compañera Grací y al compañero Marcos, eh, candidatos hoy día al Parlamento. Saludarlo a ustedes, a todos las y los trabajadores que se encuentran acá. Pero antes de empezar todo esto con la formalidad, yo quiero que le demos un gran aplauso a la compañera Irací que se encuentra de cumpleaños precisamente hoy día. ¿Ah? Y, saludar a la compañera, este es el mejor regalo que le podemos ofrecer. ¿Ya? ¿Ya? Los Santi, cumpleaños, que los cumplas feliz.
Ya. ¿Quiénes son? Bien, la idea, ¿no es cierto?, es que hoy día podamos tener un encuentro con ellos y asegurar una buena votación para nuestros candidatos y que han tenido la gentileza de hacer un alto en esta vorágine electoral que hay para estar acá con el mundo del trabajo y fundamentalmente un mundo muy especial que es el mundo de la manufactura y de la industria. ¿Ya? Compañero Marcos Barraza es psicólogo y militante del Partido Comunista, fue subsecretario de Previsión Social, ministro de Desarrollo Social del gobierno de Michelle Bachelet, fue también electo convencional constituyente en el primer proceso de intento por cambiar la constitución chilena y es candidato por las comunas del Distrito 8 que integran Cerrillo, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura, Tiltil. Por lo tanto, podemos decir que el compañero conoce, tiene calle, o sea, conoce los problemas reales del pueblo trabajador y fundamentalmente de los sectores más precarios de la economía de este país. Iracy Hasler, ingeniera comercial, militante del Partido Comunista, fue dirigente estudiantil en el cargo de secretaria general de la FECH, concejal de la comuna de Santiago y luego alcaldesa de la misma comuna por el periodo 2021 a 2024. Es candidata por las comunas del Distrito 10 que integran La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago. En este sentido, creo que ambos compañeros reúnen las cualidades fundamentales para representar las ideas y las demandas que tiene el mundo sindical. Yo quiero decir de que efectivamente siempre hemos acuñado de que la frase que no sacamos nada con elegir un buen presidente si no hay un buen parlamento, que apoye las ideas fundamentalmente y el programa. En el gobierno de la compañera Michelle Bachelet, la coalición de gobierno, muchos partidos dijeron que, y diputados y senadores, que no se habían leído el programa. Y por lo tanto ese programa no se pudo cumplir. O lo que se cumplió fue producto de una negociación. Y en una negociación, en los últimos años, el movimiento sindical en todo ha venido saliendo, si bien es cierto, hay avances, pero también hemos tenido que ceder. Es más, es cierto que yo valoro mucho el tema de las 40 horas, ¿ya? Y todo el mundo lo valoramos, pero tuvimos que ceder en flexibilidad. Y eso está claro, ¿ya? Entonces, pero para que eso no acontezca, entonces tenemos que tener mayorías parlamentarias. ¿Ya? Quedan hoy día varios proyectos de ley que van a quedar para discusión para el próximo Parlamento. Y fundamentalmente en el mundo del trabajo, que los va a afectar a nosotros positivamente o negativamente, dependiendo cómo salgan. Quiero decir que efectivamente una de las grandes demandas del movimiento sindical es que las mutualidades no sean juez y parte de la calificación de enfermedades profesionales. Evento que hacemos, no solo aquí en la CUT, y yo recorro el país en esta materia por parte de la CUT, la demanda es exactamente la misma. ¿Ya? Un 89% de rechazo en las enfermedades musculoesqueléticas y un 80% de rechazo en las enfermedades asociadas al mundo del trabajo. Hoy día este gobierno, que avanzó bastante en esta materia, tiene un proyecto de ley en el Parlamento que crea una comisión independiente. Pero eso va a quedar ahí va a quedar. Y va a quedar para discusión para el próximo Parlamento. Y va a depender del próximo Parlamento es cómo va a salir esa situación. ¿Ya? Después tenemos, en otra materia, yo tenía que ir el martes a discutir, a exponer en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados un proyecto de ley que fundamentalmente lo otorga, siempre en el ámbito de materia de salud y seguridad en el trabajo, que le otorga mayor capacidad al sindicato y a los trabajadores en la fiscalización y en la denuncia pública con respecto a esta materia. Pero además incluía penas punitivas a los empresarios que violaban constantemente los derechos de los trabajadores en materia de salud y seguridad en el trabajo. Si esa ley existiera, hoy día los gerentes de Codelco estarían presos en relación, digo, al accidente del teniente. Pero esos van a quedar ahí. Y la discusión se suspendió y va a quedar para después de las elecciones. Otro elemento importante, el compromiso de este gobierno es, y que costó, porque no fue una cosa fácil,
¿ya? Si no es por la presión del mundo sindical, del mundo organizado, si no es por la presión de la CUT y de todas las organizaciones que estamos dentro, el proyecto de negociación colectiva ramal no habría sido empujado por este gobierno. Hoy día el gobierno se comprometió a enviar el proyecto de negociación colectiva ramal. Y ese proyecto nosotros sabemos que no va a tener viabilidad en el Congreso. Hoy día, ¿cómo está? Pero no importa, nosotros lo que decíamos, mire, déjelo ahí y que venga discusión para adelante. ¿Ya? Entonces, digo, en estas materias, el Parlamento y el futuro Parlamento va a tener una importancia vital. ¿Ya? Y por último, para no extender la discusión, es que efectivamente nosotros hemos hablado, y esta organización ha sido pilar fundamental en decir que efectivamente el modelo de desarrollo, este modelo extractivista, este modelo que tiene que ver fundamentalmente con la especulación financiera, se agotó. Y como se agotó este modelo, ¿ya? Porque el país necesita crecer a lo menos sobre el 4%, ¿para qué? Para tener recursos para la demanda social, para el gasto social. Es decir, hospitales, escuelas, educación, etcétera, etcétera. Todo lo que demanda el Estado. ¿Ya? Pero crece al 2%. Y no es ahora. Hace más de 10 años que viene creciendo así. Entonces aquí hay un problema estructural en la economía de este país. Y nosotros hace más de casi 16 años pusimos este tema. Vamos a un nuevo modelo de desarrollo, donde la industria, la manufactura, tome un rol preponderante y creemos empleos estables y decentes. Fuimos propulsores y construimos con los compañeros de Asmar Talcahuano, con los astilleros, construimos un programa y un proyecto de viabilidad del astillero. Y hoy día ese proyecto es una realidad y hoy día el astillero es una fuente importante para absorber mano de obra en la zona tan golpeada como incluso fundamentalmente con el cierre de Huachipato. Y es más, y hoy día se los viene otra tormenta encima con la eventual cierre de DICE. Ese es el modelo que tenemos, ¿ya? Donde efectivamente hoy día importar sale más barato, ¿no es cierto?, para muchos, porque hoy día prácticamente quedan muy pocos empresarios. La diferencia entre un empresario y un comerciante es que el comerciante compra un producto, lo vende y obtiene la ganancia. El empresario no. La empresa tiene un rol social y allá tenemos que ir. Entonces, ¿cuál va a ser la incidencia que vamos a tener en el mundo sindical? No solo en el programa de gobierno para que haya un nuevo modelo de desarrollo. La compañera Janet Jara me pidió lo que nosotros hemos construido. A propósito, quiero saludar a Loreto, que lo ha ayudado mucho en la construcción de este programa y en esta idea de nuevo modelo de desarrollo. Entonces, hemos hecho cosas, ¿ya? Y hemos propuesto cosas. Pero ¿qué ha pasado con este gobierno? Yo quiero ser crítico y yo se lo dije al ministro de Economía una vez ascendido. Primero, nosotros hemos sido contrarios a los tratados de libre comercio. Claro, ellos ven las cifras. No, es que el país creció. Sí, ¿a costa de qué? A costa de cierre de empresas y empleos precarios. Nos dijeron, tenemos un acuerdo comercial con China. Usted que hace clavo, entonces el mercado ya no es de 18 millones. El mercado es de 1.200 millones. Y como dijera Miguel Soto, presidente en esa época, lo que pasa es que no le preguntaron a los chinos si lo iban a comprar los clavos nosotros. Ahora nosotros tenemos que comprarle los clavos a ellos. Y eso pasa. Y eso hay que cambiarlo. ¿Ya? En todos los países donde llegan nuestras exportaciones, el litio no se puede seguir exportando en salmuera. Fuimos propulsores de la creación del movimiento, ¿no es cierto?, litio para Chile. Y nos opusimos hoy día y fuimos los creadores, hoy, ¿no es cierto?, de la idea de generar una industria nacional del litio. Cuestión que este gobierno desechó cuando cambió la ministra. Y puso este que privatiza todo, que es Máximo Pacheco, ¿ya?, a dirigir la cuestión y hizo lo que hizo y hoy día, vean lo que está, el acuerdo con Sonamus. ¿Ya? Y con eso se acabó la idea de la industria nacional del litio. Este es fuego amigo. Los trabajadores queremos cuestiones claras. O es blanco y negro. No hay otra cosa. Cuando la izquierda gobierna mirando para la derecha, gana la derecha. Gana la derecha. Miren en Argentina.
En Argentina, el movimiento sindical y los partidos políticos en Argentina dijeron la frase de Napoleón: dejemos que el enemigo cometa los errores porque así cae solo. No hicieron nunca una propaganda para ganar la última elección. Y la perdieron. La perdieron. Entonces, yo creo que lo que viene para adelante es decidor para el futuro de Chile. ¿Ya? Es decidor. Somos el país que tiene la economía más abierta, más neoliberal y donde el Estado es muy pequeño para la necesidad que tenemos, este país. Entonces, lo que tenemos que ir contra la corriente, más Estado, no menos Estado, como dice la derecha. Más Estado para que haya más vivienda, para que haya más educación, para que haya más empleo de calidad. Para eso queremos más Estado. Pero eso tenemos que decirlo fuerte y claro. ¿Ya? Por eso es tan importante que los compañeros que hoy día están acá entiendan el mensaje y que finalmente van a contar con todo nuestro apoyo si el camino es ese. Si el camino es, yo diría, ¿y por qué no decirlo y lo digamos? Porque la derecha se aprobó la refundación de este Chile neoliberal a un Chile con justicia social, que es lo que queremos todos. Por lo tanto, yo me quedo hasta acá, agradezco que estén todos acá y agradecer fundamentalmente a Marcos y a Irací que nos puedan acompañar y nos puedan exponer hoy día con mucha claridad lo que sus programas y lo que ellos se van a hacer, digamos, en el futuro Parlamento, y espero que tengamos a Yanez Jara presidenta, pero también un Parlamento para Yanez Jara. Muchas gracias, compañero, compañera. Gracias, presidente. Sin más, vamos al foro con nuestros invitados. Dejamos a María Farfán para que dé y se dé las palabras de acuerdo al temario. Buenos días, compañeros. Buenos días, candidata, candidato. Bueno, el tema a abordar es el modelo de desarrollo. En Chile tiene una crisis de empleo estructural, a nuestro entender, por un modelo económico que destruye el empleo decente, destruye la industria nacional y arroja a los trabajadores a la informalidad. ¿Qué cambio propone usted en caso de ser electo para cambiar el modelo económico? ¿Sí? Está bien, sí, como quieran. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, un gusto saludarlos a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Gracias por ese cumpleaños feliz también. La verdad es que para mí es un tremendo gusto, un honor compartir este día de cumpleaños con los trabajadores y trabajadoras, con la Constramed, con quienes luchan día a día, no solo por ustedes, sino que por los trabajadores y trabajadoras, por nuestro país. Y eso en una sociedad muchas veces tan individualista como la nuestra, es realmente valioso. Y por eso para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y no solo hoy día, sino que hemos tenido un recorrido y sobre todo miramos hacia adelante. Yo espero que podamos generar un buen trabajo conjunto en lo que viene, que estemos junto a Marcos Barraza, que no me cabe duda que será un gran diputado, y espero que estemos ahí trabajando en conjunto y siempre en diálogo y en vínculo con los trabajadores, trabajadoras y sus organizaciones, porque son ustedes quienes están en el día a día. Y para eso, sin duda, que necesitamos avanzar, como se decía en esta pregunta inicial, hacia un nuevo modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo de nuestro país, si es que existe, es un modelo que se ha basado en el extractivismo, bien lo decía Horacio, bueno, sus palabras muy claras, y en ese punto también un modelo que ha concentrado la riqueza en muy pocas manos y que lamentablemente eso ha ido de la mano con promover un empleo precario, de subcontrato, informal, y eso afecta las condiciones que tenemos como país para que tengamos un crecimiento que sea de la mano con el empleo decente, un crecimiento que vaya de la mano con un proyecto sostenible de país y que permita generar valor agregado en nuestra economía, para que no pase lo que decía bien Horacio, que podemos mandar nuestros recursos naturales y después les estamos comprando a otros el desarrollo justamente con esos recursos. Para eso yo creo que es clave fortalecer la industria nacional, fortalecer también la innovación en nuestro país y sin duda el trabajo decente. Nuestra futura presidenta de Chile, yo espero que así sea, Yanez Jara, propone en su programa una política nacional de desarrollo productivo que vamos a apoyar directamente desde el Congreso, con una reindustrialización sobre todo en términos verdes, del trabajo sostenible que podemos tener, de poder aprovechar las energías renovables en las cuales nuestro país tiene una ventaja. Pero eso requiere
de un Estado fuerte. También lo decía Horacio, no queremos reducir la capacidad del Estado, queremos aumentarla a través de un Estado planificador que tenga una visión estratégica y que desarrolle específicamente industrias de nuestro país, dentro de ellas la manufactura, la economía circular, las energías limpias y la producción con tecnología local de nuestro país, donde tenemos un aporte significativo que desarrollar. Un modelo, en definitiva, que ponga en el centro el trabajo y no el capital, sino que el desarrollo de los trabajadores y trabajadoras y del valor agregado que producen en la economía. Con este Estado activo que desarrolle la ciencia, la tecnología, el empleo decente y que avancemos como país a reducir la informalidad, la subcontratación a partir del trabajo decente. Y eso implica un rol activo del Estado y en diálogo permanente con los trabajadores y trabajadoras. Y un punto que creo que vamos a ver después en detalle, eso implica también la fuerza de los trabajadores y trabajadoras, y para eso el avance hacia la negociación colectiva ramal es un tema fundamental que nos permita avanzar como país. Así que espero que de conjunto construyamos un nuevo modelo de desarrollo para Chile con empleo decente. Buenos días, gracias por invitarme. Partir saludando a la directiva de la Contramed, a todas las dirigentes y dirigentes sindicales. Yo estuve, cuando fui constituyente, en un panel en este mismo espacio, no tan nutrido en términos presenciales, pero sí muy convocante en términos digitales. Estábamos en pandemia. Y fue un debate bien interesante en ese entonces respecto del papel de los trabajadores en la nueva constitución. Si bien no pudimos concretar el cambio constitucional que el pueblo de Chile mayoritariamente aspiraba, sí, las luchas continúan y el debate respecto del rol de los trabajadores y las trabajadoras en el desarrollo del país es clave. Quiero partir con una reflexión. Lo que vive Chile es un momento altamente intenso, un punto de inflexión. Es cierto que podemos avanzar de manera significativa con un gobierno liderado por Janet Jara, que enfrente a la derecha, que defienda las conquistas sociales alcanzadas, que proyecte un nuevo tiempo de cambios sociales, pero también es cierto que la posibilidad que la extrema derecha llegue al poder es muy real. Y eso amenaza la democracia, amenaza los derechos de las trabajadoras y los trabajadores principalmente. Reducir el presupuesto de la nación en 6.000 millones de dólares el primer año de gobierno es una amenaza. Es una amenaza que busca desmantelar el Estado, que busca restituir más dinero para el capital y menos para los trabajadores y las trabajadoras, porque lo que se afecta son políticas sociales. Entonces, esa amenaza hay que enfrentarla con convicción, con seguridad de que si tenemos un movimiento sindical más fuerte, más empoderado, más protagónico, los cambios sociales son más viables de poder implementar. Dicho eso, y centrándome concretamente en el debate sobre modelo de desarrollo, yo creo que ha quedado de manifiesto eh, que Chile no crece económicamente en las tasas o en los porcentajes que aseguren calidad de vida con el modelo extractivista que tenemos. Y no es un problema de los últimos 2, 3, 4, 5 años. Las tasas de crecimiento económico al 7% son de la década del 90. Y una economía como esta se sostiene, a propósito de las precariedades, de las debilidades de ingresos, con crecimiento económico, pero un crecimiento económico con valor agregado, con encadenamientos productivos, con innovación, con tecnología, con planificación territorialmente integrada. Yo creo que ahí hay que tomar mano. El debate real de regionalización, desde mi punto de vista, pasa necesariamente por competencias políticas, pero también pasa por competencias productivas. Los espacios regionales tienen ventajas comparativas distintas desde el punto de vista de la productividad. Y homogeneizar el país en un solo modelo de productivo no es bueno. Lo que sí es bueno es generar valor agregado, encadenamientos productivos. Y en ello yo creo que es clave dos propuestas centrales que tienen el programa de Janet Jara. En primer lugar, y que es muy importante, crear una oficina nacional de empleo que
centralice la generación de empleo, certificación, colocación, que genere competencias industriales avanzadas. La propuesta es 400.000 capacitaciones laborales en competencias industriales avanzadas y 150.000 competencias en capacitación en competencias digitales avanzadas. Creo que ahí se puede dar un giro importante en el entendido de una planificación territorial del mundo del trabajo con sostenibilidad ambiental. En segundo lugar, creo que es clave tener una oficina de infraestructura pública. La economía se vitaliza en los periodos contracíclicos con inversión pública. En mi distrito, el distrito 8, en los últimos 4 años han habido 120.000 millones de pesos de inversión en infraestructura pública, pero no hay trazabilidad respecto de quiénes son las industrias que la generan. No hay trazabilidad. No hay certidumbre de que eso genere empleo para quienes localmente habitan el territorio del distrito 8. Entonces, una buena legislación es una legislación, desde mi punto de vista, que tiene capacidad de generar bienestar y calidad de vida al conjunto del país, pero que también representa correctamente al distrito donde uno es elegido. Y en mi caso en particular, fortalecer las capacidades productivas de Quilicura, de Maipú, de Estación Central, de Pudahuel, es clave en áreas como tecnología, en áreas como alimentación, en áreas como transporte. Ahora, para ello, evidentemente que se requiere un protagonismo más activo en términos de modelo de desarrollo del Ministerio de Economía. No basta con dejar esto a merced del mercado, porque el mercado no razona con lógicas redistributivas, no razona con lógicas de compartir ganancias, sino que lo hace en términos de acumulación. Y por lo mismo, tener una oficina nacional de empleo, una oficina nacional de infraestructura pública, son medidas que vinculadas a las competencias regionales pudiesen trazar un camino en materia de nuevo modelo de desarrollo. Gracias. Bueno, pasando al otro tema, la inteligencia artificial es una realidad en la empresa productiva y de servicios, en donde atendían trabajadores, hoy en día es una aplicación, donde antes había un cajero, hoy hay un TAC o hay una línea de producción de 6 trabajadores. Hoy solo hay la mitad. Como legislador, ¿qué propondría en un proyecto de ley donde la sustitución del empleo por máquina o IA reemplaza al ser humano? Candidata. ¿Se escucha? Ahí sí. Hay un desarrollo de la tecnología que está presente en Chile y en el mundo. No vamos a poder frenar los avances tecnológicos y tampoco es deseable, siempre y cuando logremos efectivamente poner esa tecnología al servicio del desarrollo del ser humano y de los trabajadores y trabajadoras, y no al revés, o no al servicio de un grupo acotado de personas que tienen ese desarrollo tecnológico. Y por eso yo creo que es fundamental que podamos avanzar en términos de prepararnos como país, y ahí el rol del Estado es fundamental y también de las organizaciones de los trabajadores y trabajadoras para las transferencias tecnológicas, para la reconversión laboral y para fortalecer también distintos espacios de trabajo donde el ser humano es fundamental, en los servicios, en la salud, en la educación, donde nadie va a poder reemplazarnos. Pero efectivamente lo que decía, ¿cuál es tu nombre? María Farfán. María Farfán. Lo que decía María es real. Hay cambios. Yo lo viví, fui alcaldesa de Santiago. Quizá ustedes se imaginan el miedo que sienten muchos funcionarios y funcionarias con el cambio a la modernización. Mucho funciona con papel todavía en el municipio de Santiago. Y hay trabajadores y trabajadoras que se dedican justamente a lograr que la distinta papelería vaya de un lugar al lugar donde tiene que estar. Y cuando uno abre una discusión respecto de las tecnologías, respecto de que dejemos el papel atrás y avancemos en otros mecanismos, hay también un miedo a la pérdida de empleo, porque si eso se hace sin reconversión, sin Estado, sin acompañamiento, sin planificación, efectivamente se van a perder muchos empleos. Y eso es lo que necesitamos evitar y cambiar. Y para eso
el diálogo con los trabajadores y trabajadoras es fundamental, pero también el trabajo es del Estado. Y ahí hay una propuesta muy importante que impulsamos junto a Janet Jara, que está en su programa, que es la Ley Marco de Transparencia Digital con Justicia Laboral. Y en eso vamos a trabajar de conjunto para lograr lo que les decía, que pongamos la inteligencia artificial, el desarrollo tecnológico al servicio de nuestro país y de los trabajadores y trabajadoras. El informe de la OIT del año 2018 señalaba que anualmente en el mundo se extinguen del orden de 1000 oficios por obsolescencia. Desaparecen. De hecho, si uno se fija en el centro de Santiago o en los centros de todas las comunas, ya no hay zapateros prácticamente, que era un oficio muy extendido. Son muy inusuales las tiendas que quedan con zapatería, con reparación de zapatos. Son oficios que se están extinguiendo, pero el mismo informe de la OIT señalaba que así se van generando del orden de 500 empleos anualmente, que van emergiendo. Lo primero, hay que sincerar la discusión respecto de cuál es el balance entre la generación de empleo, la extinción y la emergencia de nuevos tipos laborales. Y en eso las cifras no acompañan, y no acompañan porque hay poca transparencia. Y es un argumento mal utilizado cuando se quiere despedir gente, el que los empleos están desapareciendo. Entonces, tener información fiable, confiable, es, es básico, es esencial. Y es esencial especialmente para un movimiento sindical que tiene que tener un protagonismo en la construcción de política pública, porque esto es construcción de política pública. Ahora, yo creo que esto parte de un debate central. Eh, Chile, para asegurar bienestar y desarrollo, y conectándolo con el debate del modelo de desarrollo, requiere de una economía guiada por trabajo. Y una economía guiada por trabajo no es solo valorar el trabajo en términos de ingresos y remuneraciones, que de por sí es muy importante, sino que también la función social que cumple el trabajo. Quien esté privado de trabajo está privado de dignidad. Cuando uno está periodos prolongados con cesantía, lo que se menoscaba es la dignidad de la persona, no solo la calidad de vida en términos de consumo. Por tanto, creo que un primer debate es cuál es el papel que constitucionalmente juega el trabajo en la sociedad chilena. ¿Cuál es el papel que juega el trabajo en la sociedad chilena? Y yo creo que se requiere una reforma constitucional que asegure el trabajo en términos de la principal función de la sociedad, que organiza la convivencia social, que le da sustento a las familias, que es el motor del desarrollo de las personas, de las familias y de las comunidades. Esa es una primera cosa. En segundo lugar, creo que hay que revisar legislación internacional. La Unión Europea ha legislado la prohibición de que empleos de menor calidad laboral superen el 27% de automatización. Hay que poner cuotas, porque es imposible, como señalaba Irací, negarse al cambio tecnológico, pero sí es posible buscar un balance y un equilibrio en términos de cambio tecnológico, innovación, competencias digitales y competencias industriales, poniendo cuotas, cuotas que salvaguarden la generación y mantención y estabilidad del empleo. Eso. De acuerdo a la minuta, eh, se han planteado temas como la indemnización, negociación ramal y sala cuna. ¿Se puede referir brevemente a estos temas, candidato? Ya. Yo respecto de a ver, de acuerdo a la encuesta ENCLA del 2024, si no me equivoco, en Chile existe una tasa de sindicalización del 19,8%, del orden de 977.000 trabajadores sindicalizados en 11.000 sindicatos.
Eh, Eso es alta fragmentación, es dispersión de objetivos, prioridades y metas. Em, la tasa de sindicalización no es más baja que en otros países. Diría yo que es alta comparativamente. Lo que pasa es que en otros países, y especialmente en economías europeas, si bien la tasa de sindicalización es equivalente, sí los grandes centrales de trabajadores tienen atribuciones para negociar ramalmente por el conjunto de sus trabajadores, estén o no estén afiliados. Yo creo que es una deuda con el movimiento sindical, con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en la negociación ramal. Y en Chile hubo negociación ramal y la economía no se vio afectada, más bien hubo progreso, hubo condiciones redistributivas. Mi opinión es que este es un debate bien riguroso. No tengo claridad que todo el movimiento sindical esté por negociación ramal o por multinivel, que es el subterfugio de la pregunta. En lo particular, yo creo que debe ser negociación ramal, pero creo que el movimiento sindical tiene que hacer un trabajo muy enfático porque va a ser probablemente la gran disputa del próximo gobierno en materia sindical, la negociación ramal. Y en ello, tener un movimiento unido, cohesionado, respecto de capacidades de negociación amplias, con atribuciones que limiten las asimetrías entre capital y trabajo, es clave. Mi compromiso es con la negociación ramal, eso compañeros y compañeras. Súper. Mi compromiso también, así que nos sumamos ahí con la negociación ramal y el trabajo junto a los trabajadores y trabajadoras en esa línea. Creo que es muy importante, tiene que ver con el modelo de desarrollo económico también que hablábamos al inicio, con establecer pisos mínimos comunes también por sector de la economía y que tengamos un mundo sindical también con más fuerza, con más capacidad negociadora, no solo respecto de las condiciones laborales, sino que incluso también de la planificación y mirada estratégica de nuestro país. Así que como compartimos esos temas, María me pidió enfocarme un poquito más en sala cuna y subcontrato también, que son temas muy importantes. En nuestro país tenemos dificultades fuertes a propósito de las tareas de cuidados, de crianza, de trabajo doméstico y sobre todo de cuidados a las distintas personas, personas mayores, personas en situación de discapacidad. Todos y todas hemos necesitado cuidados. Y todos y todas los vamos a necesitar. Y muchos y muchas, sobre todo muchas, si es que no cambiamos las cosas, van a cuidar. Y por tanto necesitamos un cambio que es de mirada de sociedad, de mirada del mundo laboral y también del rol del Estado con los cuidados. Por eso Janet Jara propone un sistema nacional de cuidados. Y es un tema que nosotros hemos impulsado mucho también desde distintos lugares. Particularmente cuando fui alcaldesa de Santiago, pudimos hacer un sistema barrial de cuidados, con una casa igualdad, con una brigada de cuidados que entregaba tiempos de alivio para las personas cuidadoras. Y eso es fundamental que podamos tenerlo a nivel nacional. Y para eso un elemento clave y básico es la sala cuna. Pero también pensar en los niños y niñas que van creciendo y que sin duda siguen siendo absolutamente dependientes y no están considerados en la sala cuna. Entonces yo creo que tenemos que lograr avanzar hacia la sala cuna universal y ahí va a estar nuestro trabajo. Eso implica ampliar cobertura. Hoy día no tenemos suficientes sala cuna ni jardines infantiles. Que eso sea obviamente para cualquier trabajador y trabajadora, no con esta idea de que haya un mínimo de mujeres, que es una cuestión muy atrasada, creo yo, respecto de la visión de lo que significa tener hijos, hijas y construir una familia. Y por tanto necesitamos avanzar en aquello. Y Janet Jara plantea además un fondo solidario de cuidados, que yo creo que es una iniciativa importante que debemos ver cómo la podemos llevar adelante de conjunto. Y respecto al subcontrato, es uno de los problemas grandes que tenemos en nuestro país. No hay empleo decente, sino que lo que necesitamos es reducir al mínimo el subcontrato en elementos que pudieran ser realmente externos. Pero hoy día lo que tenemos en nuestro país es que se usa el subcontrato para tareas directas de las empresas. Y eso no debe permitirse. Y por tanto mi compromiso es que avancemos justamente a limitar aquello y que las empresas, el desarrollo productivo,
tenga trabajadores y trabajadoras con todos los derechos, pero además, mientras exista subcontrato, también deben asimilarse todos los derechos. Quienes trabajan tienen que tener los derechos que el movimiento sindical y el movimiento de trabajadores y trabajadoras ha logrado y ha conquistado por mucho tiempo. Y hoy día, lamentablemente, eso está en riesgo. No es solo lo que vamos a avanzar hacia adelante, también cómo defendemos lo que se ha logrado hasta hoy en el mundo de los trabajadores y trabajadoras, en el mundo de las y los estudiantes y la educación pública, en las pensiones para las personas mayores, porque bien lo decía Marcos antes, cuando del otro lado nos plantean que solo quieren hacer recortes a la inversión del Estado, al gasto público, lo que nos están diciendo es que quieren quitar derechos que ha costado mucho conseguir y que son derechos adquiridos que vamos a ir a defender. Y para eso hemos adquirido fuerza, firmeza, harta valentía en estos años para no dejar que estas amenazas de la ultraderecha terminen reduciendo derechos de nuestro país. En función del poco tiempo que disponen nuestros compañeros, ofrecemos que puedan responder algunas preguntas de nuestra base sindical. ¿Un compañero o compañera quiere realizar alguna pregunta a los candidatos? Mi nombre es Robert Piñango. Mi pregunta es, ¿cómo se aborda el tema de los emigrantes? Con principalmente políticas justas y dignas. Eh, yo creo que hay algo que nos diferencia profundamente respecto de la derecha en materia de la visión de las comunidades migrantes. Eh, las comunidades migrantes buscan bienestar, quieren trabajar. Hay que regular. Eh, Janet Jara propone un proceso de regularización, que es empadronamiento, que es básicamente generar condiciones justas de trabajo. Eh, Eso no significa que haya que alimentar la migración, porque tampoco el país tiene capacidades ilimitadas para sostener migración. Eh, pero las personas que están acá tienen que tener condiciones justas en materia laboral principalmente. Y hacer prevalecer por sobre cualquier consideración los estándares internacionales en materia de derechos de las personas. Ese es un argumento. Yo quisiera, sí, fortalecer una respuesta en materia de sala cuna. A mí me parece que en el debate sobre las coberturas de sala cuna lo que hay que cautelar y garantizar es que, por un lado, no se pierdan derechos desde el punto de vista de las mujeres y el trabajo, a propósito de lo que establece la ley, pero tener una continuidad desde el punto de vista de lo que hace el Ministerio de Educación. Y lo voy a ejemplificar de este modo. Una niña, un niño tiene sala cuna garantizada hasta los 2 años de edad cuando la empresa tiene 20 trabajadores, pero después de los 2 años queda a merced de las circunstancias. Y el Chile Crece Contigo, que fue un gran avance, a mí me tocó liderar la expansión del Chile Crece Contigo hasta los 12 años de edad, establece coberturas en educación preescolar hasta los 4 años, pero con el 40% del registro social de hogares. Queda una franja de trabajadores y trabajadoras muy grande fuera de la cobertura con sus hijos. Entonces, este debate es importante, el del registro social de hogares, de la política social para efectos de vivienda, que es otra de las preguntas, y de sala cuna. Hay que ampliar las coberturas sociales. Si se mantiene al 60%, por ejemplo, la vivienda en el registro social de hogares, muchos trabajadores y trabajadoras quedan fuera del derecho a la vivienda. Y quedan en una franja en que no tienen acceso a la política social, pero tampoco tienen acceso a la banca. Están
en ese espacio brumoso donde no los cubre ni el crédito ni los cubre la política social. Pues bien, hay que ampliar la política social. Por eso yo evaluaría con cuidado, a propósito de las preguntas de la pauta, si es que el descuento por planilla tendría que aumentarse de 25 a 35% en materia de vivienda, porque si no, el peso para el presupuesto familiar sería muy gravoso. Entonces, creo que en política social hay que dar una conversación bien seria que lidere el movimiento sindical respecto de las coberturas sociales para ampliarlas. Eso, compañeros y compañeras. Ujú. Bueno, sí. ¿Le respondemos igual o respondemos la otra? Dale, sí, súper, no hay problema. Buen día, mi nombre es Jaime Rodríguez, soy presidente del sindicato Interempresa y quería saber qué propuestas tienen al respecto de la nacionalización de los recursos naturales. Los recursos naturales, gusto saludarte, Jaime. Y a todos y todas, son de los chilenos y chilenas. Yo creo que ese es un elemento clave. Tenemos un solo país que afortunadamente tiene muchos recursos naturales, no solo los que más hemos desarrollado históricamente, como podríamos decir el cobre, o ahora que se está discutiendo mucho el litio, sino que incluso en las energías renovables tenemos viento, tenemos sol, que son elementos muy importantes para el desarrollo de nuestro país. Y por tanto yo creo que debemos asegurar que el beneficio que se obtiene a partir de los recursos naturales sea de los chilenos y chilenas. Hoy día vamos a apoyar los avances junto a Janet Jara que van en esa línea. Y nuestra mirada es que los recursos tienen que ser de los chilenos y chilenas, y eso implica que deben pertenecernos a todos y todas. Y en estos próximos 4 años yo espero que avancemos a lo menos en que los recursos que se generan, como fue el avance con el royalty minero, podamos tener políticas que permitan que todo lo que se genera a partir de los recursos, que no hace ningún empresario, no hay ninguna persona que sea dueña de aquellos, sino que somos todos y todas, que lleguen para las políticas públicas de los chilenos y chilenas. Así que eso le puedo plantear respecto de lo que vamos a impulsar en estos años, y mi visión es la misma que la suya, que los recursos tienen que ser de todos los chilenos y todas las chilenas. Muchas gracias. Acá tenemos otra intervención. Buenos días, queridos compañeros y compañeras. Dentro de todos los temas que se han tocado, que han sido respondidos con absoluta claridad, por lo cual me alegra y felicito esta convocatoria, quiero insistir en algo que tocó la compañera Irací respecto a la subcontratación de mano de obra. Ella apuntaba muy bien, hay que exigir y buscar la modificación de esa ley de tal manera que la gente subcontratada tenga y mantenga los mismos derechos de los trabajadores que están en el régimen regular en las empresas. Pero hay un tema que tal vez lo tocó y no me di cuenta, que tiene que ver directamente con la remuneración de esas personas. Porque probablemente el beneficio financiero y económico no lo obtenga el contratante de la mano de obra, sino que lo obtiene quien subcontrata, quien arrienda a esos trabajadores. Y de dónde él saca su margen o su utilidad como empresa es con cargo a la renta de esos trabajadores. Claro. Y es por eso que ellos ganan rentas inferiores en un 20 o en un 30% a las rentas que ganaban los trabajadores que fueron despedidos, y esos puestos fueron cubiertos por subcontrataciones. Yo creo que ese es un gran tema que hay que apuntar, cómo se modifica esa ley. Dentro también las remuneraciones. ¿Quiere subcontratar? Perfecto, hágalo, pero pague lo mismo. Si quiere sacarse de encima el tema de las licencias médicas, el tema de las vacaciones, el tema del ausentismo, a través de una empresa que le responda en forma rápida y eficiente, hágalo, pero mantenga la estructura de remuneraciones que tiene la empresa. Muchas gracias. Compañera, ya, compañera, yo apuntando un poco a lo que plantea el compañero, eh, yo creo, y eso es lo que tienen que aportar ustedes en el Parlamento, es con respecto a la subcontratación.
Porque aquí las empresas despiden a los trabajadores y le dicen, mira, yo te despido, pero te contrato y contrata a toda tu gente. Y es el abuso que de repente las empresas evitan, las mutuales evitan muchas cosas porque eh, contrataron a un compañero que no quería perder la pega, efectivamente. Entonces, yo creo que ahí también tenemos que apuntar. Eso. No sé si hay alguna más. Vale, damos. Parece que el compañero quería, para que no lo dejemos. Gracias. Eh, bueno, yo voy a dar una opinión muy particular como ciudadano de la calle, como se dice, que normalmente son personas que no son eruditas en el tema político, pero sí ven y perciben lo que se ve, tanto en el trabajo, tanto como en la cuadra, con la amistad o parientes, en lo social y lo económico. Todos sabemos que el gobierno que venga a futuro, y ojalá que sea el mejor, se le viene cuesta arriba, porque las cosas no vienen tan sanas ni tan halagüeñas. Es muy complicado porque hay mucho pasto que cortar. Y parto por lo siguiente, por lo que he recogido de lo que ustedes han conversado ahí y nos han informado. Es cierto que hasta el año 90 la economía venía al 7%, venía bastante grata. Se ve por el consumo que tenía la gente, por adquisitivo, y entonces se fue yendo para atrás, llegando al 2% que es miserable y es poco. Yo no justifico tampoco que este 2% sea porque sea inepto los gobiernos que han pasado. No están así. Porque aquí la señorita Irací, como ingeniero comercial, sabe que todos estos son rebotes que vienen de afuera también, con efecto al dólar, que la guerra, que la crisis del petróleo, que la subprime. Todos estos traen coletazos y vienen, es un efecto dominó que viene para atrás y repercute en nosotros, tercer mundo, que somos los más desfavorecidos, digo, en el sentido. No tenemos una solidez en base a las riquezas que tienen otros países que son imperialistas, lamentablemente imperialistas son los que tienen la plata. Entonces nosotros quedamos de enveiro en este caso. Y me da mucha lata porque las necesidades son las mismas. Aquí tenemos una pobreza que no debería existir, porque tenemos, como bien dijeron, tenemos el cobre. Tenemos litio ahora que viene. Estamos portando vino, fruta, varias cosas que en realidad no eran tradicionales. Sin embargo, estamos fuertes en eso. Pues sin embargo, seguimos flaqueando. Con respecto al cobre, yo le puedo decir, porque yo trabajé muchos años en el cobre, yo fabricaba las setas electrolíticas para el proceso de liciación de cobre por electrólisis. Entonces conozco todas las mineras. Lo que sí tengo claro que la permisología que tienen hoy día el Estado para que empresas de afuera vengan a invertir en hacer extracción de cobre, los tramitan hasta 8 años, que no es mentira. Sin embargo, Perú tiene 4 años en que usted puede y le aprueben un permiso de extracción. 4 años. Incluso Perú no está pisando los callos con el tema del cobre. Viene detrásito, calladito, sobre todo, y lo Perú, que le están dando como huasca al cobre. Bueno, los volúmenes no son los mismos porque aquí tenemos más cobre para exportar. Pero sin embargo, hay que tener cuidado porque aquí no existe enemigo chico en el mundo. Todo lo contrario, hay que tener cuidado. Ahora, en lo siguiente, con el tema de la mano de obra, que también lo conversaron. Esto partió básicamente con el tema de la robotización, para después llegar a la inteligencia artificial. La robotización, ¿cómo nació? Porque la mano de obra no era suficiente para la explosión demográfica que tiene el mundo. Entonces, como tal, se llegó a la robotización, ¿cierto? Y esto ha conllevado por tecnología a la inteligencia artificial que tengo claro que ha desplazado la mano de obra humana. Eso es un punto súper complicado y también lo dijo aquí la señorita, que es un tema complicado de solucionar, porque aquí la mano de obra se está yendo para el lado. Hay que darle cabida y ver cómo. Es un papel difícil. Después de ello, se ve en los supermercados, se ve en las tiendas. En el ARA le puedo decir que yo trabajé en esa empresa en el año 92, una cosa así.
Me honro decir que yo formé el primer grupo de mujeres trabajadoras de los camiones Hulk, extractores de mineral. Eran chiquillas que manejaban furgoncitos escolar, qué sé yo, pucha, y fueron las mejores conductoras. Sin embargo, hoy día, como estamos muy allegados a la seguridad industrial, porque todas las piezas trabajan con efecto de seguridad, ¿cierto? Que es prioritario, porque tenemos estándares muy altos de accidentes en la H, lo pueden decir, en la misma mutual, hay muchos accidentes. Entonces, esto ha llegado a qué? Que los camiones de extracción, tanto en el norte como acá en el Teniente, son todos computarizados. Ahí no hay un chofer que esté operando abajo en la mina, en el túnel, está computarizado, van solos. Entonces, esto demuestra que en alguna medida no se quiere arriesgar tampoco a los accidentes. Porque ya vimos lo que pasó hace 2 meses atrás cuando se desplomó un planchón de túnel en el Teniente. Resulta que murieron como 10 personas. ¿Y eso conllevó a qué? Que estuviéramos con un letargo económico en el país. Pegó un coletazo, ¿cierto? Porque se paralizó la mina. No sé, no hubo producción, no hubo nada, porque normalmente cuando hay un accidente de esa naturaleza, se tiene que parar, porque hay una investigación. Bueno, eso nos produjo todo este problema de que subió el IPC, una serie de factores que ustedes lo manejan. Y creo que todos lo manejamos el común de los ciudadanos que estamos informados. Después, sucede que en realidad, como lo dijo aquel colega, el compañero, da trabajo de alto riesgo y crítico. Entonces, ¿qué hace el empleador? Esos trabajos se lo dan secundariamente a los cargos más complicados. Y yo lo veo también en mi empresa, pero lamentablemente yo no lo manejo. Es el directorio, son las gerencias que plantean dónde llega el subcontratado. Y se lo tiran a los leones, por así decirlo, en buen castellano, ¿cierto? Literalmente. Entonces, además, carece de los mismos salarios que deberían tener por el alto riesgo que tiene con respecto a lo que está haciendo. Sí está desmedro. Y con contratos que son, digamos, de 30 días, 60 días, que los van rotando y al final pasan al tercer contrato, no pasan, porque lo despiden. ¿Perdón? ¿Cuál sería la solución al respecto de lo que yo planteo? Porque son varias en realidad, pero es de lo que ustedes han planteado. Esa sería la pregunta al respecto. Eso es. Así fue mucho. Compañero, vamos a mostrar un video y de ahí vamos a seguir con la ronda de preguntas, por favor. Hola queridos amigos y amigas de Constramed, por acá les habla Gustavo Gatica. Lamento no poder acompañarlos en esta instancia, son las 7:30 de la mañana y ya estamos acá en el metro Lo Cruzat, no pudimos asistir al debate organizado por ustedes, pero sí quiero que sepan de mi compromiso por los trabajadores, por defender los derechos de los trabajadores. Si es que salgo electo va a ser una de mis principales agendas en el Congreso, así que cuenten conmigo como aliado en el Parlamento para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Un gran abrazo. Invito a los candidatos a dejar unas últimas palabras reflexionando sobre los últimos temas intervenidos. Súper. Hartos temas, vamos a tener que trabajar mucho en conjunto, así que bien, porque hoy día partimos esta conversación en el marco de la campaña electoral para lo que viene en pocos días, pero espero que sea una primera discusión de los temas laborales para todo lo que viene y que los trabajemos en conjunto aquí en la Constramed y en otros espacios también de discusión política y de discusión social de nuestro país. De los temas planteados, sin duda el subcontrato es un tema muy relevante que, yo lo decía antes, tenemos que reducir al mínimo como país. Aquí lo que necesitamos son empresas, lugares que tienen trabajadores y trabajadoras contratados, que son personas que tienen todos los derechos, que tienen una perspectiva también laboral de plazo hacia adelante, de un trabajo conjunto y no de algo que estuvo
mal pensado evidentemente, pero para cosas externas puntuales y que hoy día se extendió en gran parte de nuestro país y por tanto es algo que tenemos que cambiar. Y no es cualquier cosa, es algo muy importante de nuestra economía. Tenemos que llevar a nuestro país al empleo decente. Y en eso, el dirigente acá planteaba efectivamente, yo lo decía, igualdad de condiciones, eso implica igualdad de salarios. Y ese es un elemento clave. O sea, si alguien va a trabajar en lo mismo y agregaban después, además con riesgo, además con espacios difíciles, etcétera, tiene que tener la remuneración que le corresponde, no por el hecho de que hay un intermediario, sino por el hecho del trabajo que está desarrollando. Y ahí volvemos al tema de la negociación ramal o por sector, en que creo que eso también es clave para que podamos determinar el sueldo mínimo que corresponde a un sector de la economía que tiene ciertas características en particular. Y aquí hablábamos después hartos temas efectivamente y quiero soluciones para todos los temas, María, así que las vamos a tener que construir en conjunto. Son grandes temas del país y del mundo. Algunas de ellas yo creo que podemos avanzar directamente, lo hablábamos, la robotización, el cambio tecnológico, tiene que ponerse al servicio de una mirada país, de una mirada estratégica de cada una de las regiones de nuestro país y también de nuestro país en su conjunto. Pero ante temas como las guerras incluso se mencionaban, situaciones de cómo influyen otros países y sus procesos, son temas para los cuales tenemos que prepararnos como país para no depender solamente de aquellos factores, sino que tener una soberanía como país, soberanía alimentaria, no lo hemos hablado en detalle, pero es un tema clave, y sin duda económica, a propósito de los salarios, que es el elemento fundamental, fruto de nuestro trabajo y que queremos que le llegue a todos los trabajadores y trabajadoras. Por eso nos metimos a dar la pelea, a hacer política, porque queremos que el fruto del trabajo de cada quien llegue para poder vivir, para poder armar un proyecto de vida, para poder desarrollarnos libre y plenamente. Cuando hablamos de trabajo, cuando hablamos de salario, hablamos también de la vida y queremos que vivir en nuestro país no sea tan difícil. Y para eso vamos a trabajar en conjunto. Así que yo quiero agradecer este espacio a todos y todas los dirigentes, dirigentas, miembros también de distintos sindicatos que luchan constantemente y especialmente a toda la articulación de Constramet, que es un espacio además muy cercano para nosotros. Aprovecho de contarles y agradecer que la Constramet no solo cumple un rol clave en la dirigencia sindical, sino que es un vecino muy activo del barrio. Y eso yo también quiero valorarlo porque creo que cuando interactuamos desde el mundo sindical, desde el mundo social, aquí hay mucha organización, vecinos y vecinas desde el arte, desde la cultura, desde promover la vida de barrio, y muchas veces es aquí donde nos reunimos y sienten que este espacio es parte también de las luchas sociales. Y creo que eso es algo valioso que quizás no todos lo pueden hacer o no todos lo han hecho hasta ahora, pero la Constramet lo ha hecho de una manera muy destacada, así que vamos a trabajar con ustedes en las demandas laborales que han sido puestas hoy día sobre la mesa y también en construir barrios activos, fuertes, empoderados, donde nos conocemos como vecinos y vecinas y donde a partir de eso construimos una visión de una sociedad mejor para las actuales y también para las futuras generaciones. Así que muchas gracias y a trabajar en conjunto. Además, con Janet Jara, presidenta, obviamente. Así que los invitamos a ser parte de este proceso. Muchas gracias. Ya, yo quiero, no sé cómo se llama el compañero que habló al final, Julio Miranda, un gusto. Quiero partir de una afirmación que él hizo. Señaló que el próximo gobierno iba a ser muy difícil, sea que ganase Janet Jara, que yo creo que va a ocurrir, vamos a dar una gran sorpresa en la primera vuelta presidencial, pero también podría ser muy difícil si gana la extrema derecha, o más difícil aún, para ser más precisos. Pero yo creo que la memoria es frágil. Yo, a propósito del debate de la reforma en pensiones, yo diseñé una charla que le explico a los clubes de adulto mayor cómo se aumenta la PGU y la reforma en pensiones con ocasión de lo que se legisló. Y a todos se alegran mucho cuando saben que van a pasar de 224.000 a 250.000 pesos en la PGU, pero viene harta decepción cuando se enteran que es escalonado.
que el 2025 partió con 391.000 personas, el 2026 con otras 500.000 y el 2027 con el restante mayores de 65 años. Y eso tiene una explicación. No es capricho del gobierno. La reforma tributaria fue rechazada y la reforma tributaria tenía como propósito mejorar las pensiones presentes y futuras de la PGU, crear un sistema de sala cuna universal, avanzar en resolución de listas de espera en salud pública, un sistema de cuidados que al final del día terminó siendo priorización en las listas de esperas, pero no coberturas integrales para cuidadoras y para personas cuidadas. Y eso porque ya la situación es completamente difícil. Ya es difícil. O sea, el peso de la derecha, más allá que no se nomine toda como derecha, en el Congreso es mayoría. Por eso es tan importante que Janet Jara gane con holgura, pero que también tenga un Congreso que la respalde con convicción y vehemencia, y que los debates sean debates rigurosos, con seriedad y con prioridades políticas, con experiencia para liderar esos procesos. Porque lo que viene es muy difícil. Y creo que es central el debate sobre la soberanía económica. Es central el papel que juegan los recursos naturales en Chile y que es un debate sobre soberanía económica. O sea, en el gobierno de Janet Jara se tiene que materializar la creación de una empresa nacional del litio. No podría ser postergado. Compañeras y compañeros, desde el punto de vista del movimiento sindical, yo creo, y a propósito de lo que dijo Horacio y de las intervenciones, que hay prioridades que no pueden ser postergadas. En materia de subcontrato, son muchos los subterfugios que incluso burlan la precaria ley que asegura algunos derechos. Los servicios transitorios que han sido condenados por tribunales en Antofagasta, en Santiago, con dictámenes, siguen existiendo. Y cumplen funciones esenciales que no debiesen cumplir y vulneran los derechos sindicales, teniendo presente el menoscabo salarial. No hay igualdad de trato ante la misma función laboral. Y esa, en mi opinión, es una prioridad en materia laboral. En segundo lugar, creo que es prioridad la negociación ramal. Pegarse un salto en materia de capacidades de negociación del movimiento sindical es clave. Que las organizaciones sindicales cumplan el rol de representar al conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Y hay que buscar una legislación que garantice eso. Sobre todo en una economía con tanta informalidad. Y en tercer lugar, creo que es clave avanzar en una nueva legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es una rareza y una peculiaridad que la mutual sea aseguradora, calificadora y prestadora de servicio. Es una rareza que hay subreporte de enfermedades, subreporte de prestaciones y en los hechos promueve lucro. Yo creo que hay que distinguir la calificación de enfermedades profesionales con un ente autónomo donde estén representados los trabajadores, los empresarios, el Estado. Existe legislación comparada que lo permite, pero es esencial que se les quite esa posibilidad de ser juez y partes. Porque si no, el daño que se ocasiona a la vida de los trabajadores y las trabajadoras es muy severo, muy brutal. Y no se condice con el esfuerzo que se aporta para Chile. Ese es mi compromiso, queridas compañeras y compañeros. Muchas gracias. Bueno, como Contramed le tenemos un pequeño detalle a los candidatos para que
puedan firmar los proyectos de ley en la Cámara de Diputados. Y sumándole un detalle por tu cumpleaños, Iraxi. Que tengas buen día. Invitamos a los participantes a subir al escenario para sacarnos una foto con los candidatos.